Mariano, antes de empezar a conversar acerca de tu último libro, Crónicas del cielo y de la tierra, en donde nos recordás a través de fragmentos de la historia y a través de distintos momentos cómo justamente la historia del hombre está íntimamente vinculada a las estrellas y cómo fueron nuestra guía antes que el teléfono celular, por así decirlo. Me gustaría que si nos podés ayudar un poco a entender el cielo de noche, a darnos como, viste, usted está aquí, porque a mí me pasa que yo veo el cielo de noche y no logro terminar de ubicarme. Cuando miramos el cielo y las estrellas, ¿cómo hacemos de dónde nos agarramos para empezar a entender dónde estamos en el mapa y comprenderlo todo? Bueno, el cielo tiene sus lógicas. Lo primero que tenemos que saber del cielo nocturno, sobre todo, es que lo que llamamos estrellas son soles. Uno normalmente habla del sol durante el día y de las estrellas durante la noche, como si fueran cosas muy diferentes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay un factor distancia, entonces lo primero que tenemos que poner en consideración es que esos puntitos aparentemente tímidos de distintos brillos y colores son cosas equiparables al sol. Entonces eso ya te da una sensación de profundidad, porque si se ven así de chiquitos es justamente por la enorme distancia a la que están esos soles, ¿no? Los soles, algunos equiparables al nuestro, otros muchísimo más grandes, de distintos colores y temperaturas. Después, cuando vos te quedás un rato mirando el cielo, empezás a entender ciertas lógicas. Por ejemplo, vas a notar que hay un movimiento aparente de los astros que va de este al oeste, más o menos, que es el mismo movimiento que hace el Sol durante el día. Y eso durante mucho tiempo no se sabía por qué pasaba. Bueno, ahora sabemos que es porque la Tierra rota sobre sí misma, entonces todo el universo parece darnos vueltas alrededor, ¿no? Después viene un reconocimiento que tiene que ver con esos astros que son los más destacados, con los que los antiguos, por ejemplo, trazaron figuras, ¿no? Lo que llamamos las constelaciones, que son miradas subjetivas, ¿no? Cuando hablamos de constelaciones hablamos de figuras míticas que se remontan 2, 3, 4, 5.000 años al pasado, que tienen que ver más con las creencias y los mitos de pueblos antiguos que con la verdadera astronomía, ¿no? Porque es dibujar en el cielo aquellas cosas que esas culturas tenían presentes, ¿no? Dioses, monstruos, animales de fantasía. De alguna manera el cielo lo tenés que ir deconstruyendo y entenderlo de ese lado, ¿no? Hay un costado histórico y hay un costado real. Y básicamente lo que siempre decimos cuando enseñamos astronomía en lugares como en el planetario es que tenés un mapa ahí arriba, ¿no? Es un terreno que tenés que ir conociendo. Y uno de a poco no se aprende como tampoco se aprende a andar en bicicleta desde los libros, sino que se aprende mirando, se aprende recordando patrones y posiciones de puntos de luz, que de alguna manera vas como aprendiendo, ¿no? Y le vas encontrando sus lógicas, vas encontrando, por ejemplo, el camino de los planetas. Los planetas se ven a simple vista 5, pero no andan por cualquier lugar del cielo, sino andan por una franja, que es la franja del zodíaco, donde hay 13 constelaciones conocidas desde hace mucho tiempo. Es la misma franja que transitan el Sol y la Luna, cosas que los antiguos encontraron, ¿no? Hay un polo sur celeste, muy cerca de la Cruz del Sur. Hay otro polo norte celeste, donde está la estrella polar, que acá en Argentina no se ve prácticamente. Hay un ecuador celeste, bueno, hay hasta coordenadas que de alguna manera resultan de proyectar la geometría terrestre, la geografía terrestre al cielo. Y eso se va aprendiendo como todas las cosas de la vida, ¿no? Y básicamente experimentando directamente. Entonces a la noche, todas las noches, así como yo veo que el sol hace esto todos los días, también las estrellas hacen este mismo movimiento y son las mismas estrellas las que veo todas las noches. Esencialmente, digamos, entre una noche y otra no vas a notar ningún tipo de diferencia. Ahora, cuando pasan los meses, vas a notar que hay como un cambio de escenografía celeste, ¿no? Así como tenemos todas estas lucecitas acá alrededor. Si yo miro para allá hay un patrón de luces, pero si miro para allá hay otro patrón. Si vos te pones a dar vueltas, vas a ir como desfilando distintos patrones de luces que son las constelaciones que ves a lo largo del año. ¿Por qué van cambiando? Porque la Tierra va dando vueltas al Sol y a la noche va mirando la espalda de la Tierra, la parte nocturna, hacia distintas zonas del universo. Por eso no ves las mismas estrellas todo el año, pero en lapsos cortos de tiempo, un día, una semana, 2 semanas, más o menos ves siempre las mismas, ¿no? A la misma hora. Después, bueno, no es lo mismo las estrellas que ves a las 8 de la mañana, perdón, a las 8 de la noche que las que ves a las 4 de la mañana cuando la Tierra ya hizo un giro importante. Entonces tu visual también cambió de allá para allá. Claro. Entonces si a las 8 de la noche ves aquellas, esas que estoy viendo allá, esas luces, a las 4 de la mañana vas a ver aquellas otras, ¿no? Pero todo eso es muy, muy lento, porque la vuelta que la Tierra hace sobre sí misma es un día,
son 24 horas, así que ese movimiento no lo notás en tiempo real. Claro. Pero si tenías que salir a navegar 3 meses, Sí, había que tener las cosas bastante claras como para que te sirvan de guía las estrellas. Porque exactamente. no es que están quietas, se mueven bastante. Bueno, el cielo es la brújula esencial de la humanidad durante la mayor parte del tiempo. Perdón, nos movemos bastante nosotros, no es que se mueven las estrellas. Pero Claro. digo, Bueno, vos sabés que está muy bien eso. Las estrellas se mueven también, pero no te das cuenta porque están tan lejos que el movimiento que traen es imperceptible desde aquí, ¿no? Pero todas las estrellas tienen su propio movimiento en la galaxia, como el Sol lo tiene dentro de la galaxia, pero nosotros estamos tan lejos, distancias que se expresan en años luz, decenas de años luz, cientos y mil años luz, que no los percibimos, ¿no? Pero volviendo a lo de la navegación, es fundamental porque sin astronomía, ¿no? La astronomía es la primera de todas las ciencias y nace como una necesidad de orientarse en el espacio y en el tiempo. Porque las cambiantes posiciones del Sol te marcan el correr de las horas durante el día, ¿no? Cuando lo ves salir y después al mediodía y después cae hacia el oeste. Y durante la noche no tenés al Sol, pero durante la noche tenés las estrellas que también cambian de lugar, que según geográficamente donde vos estés, vas a ver determinados grupos de estrellas más arriba o más abajo del horizonte. Entonces, si vos te mandás a explorar, digamos, como hacía un navegante o un aventurero en el terreno, podés ir en función de qué posición ocupan determinadas estrellas, saber en qué parte de la Tierra estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en la zona del Ecuador, lo que se llama el Ecuador celeste lo vas a tener arriba de tu cabeza. Pero si estás en los polos, en la Antártida, supongamos, el Ecuador celeste lo tenés sobre el horizonte. Bueno, todo eso sigue una lógica, una cartografía celeste que se fue aprendiendo y que fue los primeros GPS de la humanidad, ¿no? sí. En esa época era más artesanal la cosa. Y siempre es bueno rescatar eso, ¿no? De cómo orientarte siguiendo las estrellas, siguiendo el Sol, siguiendo las cambiantes posiciones de la Luna. Y yo cuando miro hacia arriba veo algo que creo que identifico como la Cruz del Sur, Sí. pero nunca estoy seguro porque sí, te pones a hacer cruces, encontrás cruces por todos lados. Exactamente. Pero ¿cómo identifico la Cruz del Sur? La verdadera. La auténtica. Bueno, vos sabés que es muy, muy simpático porque hay una cruz del sur ser verdadera, no muy lejos hay una que se llama la cruz falsa, y no muy lejos hay una que se llama la falsa falsa, Claro, que bueno. en realidad es un rombo. Pero efectivamente, y al igual que pasa con otros asterismos del cielo, las Tres Marías, por ejemplo, ¿no? Las Tres Sí. Marías son Otras. parte de la constelación de Orión, que es la más famosa del cielo, muy distante de la Cruz del Sur por otra parte, pero uno uniendo puntos puede trazar figuras a voluntad, que es un poco lo que decíamos antes de las constelaciones, Sí. ¿no? La Cruz del Sur tiene un secreto. La Cruz del Sur es, por empezar, 3 de sus 4 estrellas son especialmente brillantes, tiene un tamaño particular y una posición determinada que es muy austral, y además tiene un truco que te permite encontrar el punto cardinal sur, ¿no? Que es proyectando el palo mayor de la cruz 4 veces y media, seguís el palo mayor, y vas a encontrar algo que se llama polo sur celeste, que está exactamente arriba del punto cardinal sur. Eso te sirve de brújula, ¿no? O sea, es tipo barrilete, ¿no? La Es Cruz tipo del barrilete, Sur. es un rombo la Cruz del Sur. Bien. Tomás el palo mayor, tiene un palo menor y un palo mayor, Sí. ese palo mayor lo llevas 4 veces y media para abajo Sí. cuando está en vertical, a veces está horizontal y a veces está patas para arriba, pero seguís ese palo mayor y encontrás el polo sur celeste, Ajá. que es un punto matemático del cielo que coincide con el punto cardinal sur. Y a partir de ahí, bueno, tenés el norte a tu espalda y vas a tener el este y el oeste a la derecha y a la izquierda, ¿no? Técnicas muy antiguas que la Cruz del Sur de alguna manera funcionó siempre como brújula natural, ¿no? Sí. En nuestro hemisferio, por el hemisferio norte, en algunas latitudes muy al norte del Ecuador ya no se ve. Bien. Y pasemos a la Luna, ¿no? Nuestro satélite natural, el que tenemos más cerca, el que más nos sorprende. Hace poco tuvimos un eclipse. Hace poco tuvimos un eclipse. También, a mí me deja un poco perplejo que siempre decimos, bueno, va a ser el último eclipse hasta adentro y después Sí. al mes siguiente hay otros eclipses. Sí, es como verdad. que- Bueno, hay un poco trampa en eso, ¿no? Sí. Porque generalmente se hace esa noticia. Lo que pasa, eclipses hay todos los años. El tema es que, ¿dónde estás ubicado? ¿No? Un eclipse de luna se ve en medio planeta, que es la mitad del planeta que mira la luna en ese momento. La otra mitad se lo pierde. Eclipses de sol son bastante más raros y acotados geográficamente. El 2 de julio tuvimos un eclipse de sol en Argentina, que solamente se vio total en un pedacito de Argentina. Pero el resto del mundo se lo perdió. Ahora, en el año que viene hay otro, que acá no se va a ver. Y el año que viene hay otro que acá no se va a ver. O sea, si vos lo tomás como cosa absoluta, todos los años hay. Ahora, que te toque a vos, ahí sí, por ahí cae eso de dentro de 10 años, 20, 50 o 300. Claro. Bueno, hablando del eclipse, me gustaría vincularlo con una de las historias de tu libro, Crónicas del Cielo y la Tierra,
en la que justamente para comprobar la teoría de Einstein acerca de la gravedad se fueron a donde iban a encontrar el eclipse. Exactamente. Se fueron a Brasil y a... Ahora, un pueblito de Brasil que se llama Sobral, bien al Sí. norte de Brasil, y a la isla Príncipe en el Golfo de Guinea, ¿no? Justamente vos decís, bueno, ¿qué tienen que ver esos dos lugares? Bueno, la franja del eclipse atravesaba justamente esas zonas del mundo, ¿no? Siempre hay una franja geográfica, que se llama franja de totalidad, y en este caso tocaba esos dos puntos de la Tierra, sí. Y lo que trataban de comprobar con ese experimento, ¿qué era? Bueno, básicamente una de las predicciones de la teoría de la relatividad es que la luz cambia de dirección, se tuerce al pasar cerca de un cuerpo masivo. Un cuerpo masivo es un cuerpo con masa, ¿no? Sí. En este caso, el experimento se hacía con el Sol. Entonces, ¿la idea cuál era? La idea de Eddington y otros científicos de comienzos del siglo XX para demostrar esta predicción particular, no toda la teoría de Einstein, sino una predicción, era aprovechar un eclipse de Sol donde, ¿qué pasa? La Luna tapa completamente al Sol, ¿no? Entonces, mirar qué pasaba con las estrellas que aparecen durante el eclipse inmediatamente alrededor del Sol y la Luna. Si la Luna no tapa el Sol, eso no lo puedes hacer porque el Sol te encandila. Y entonces medir la posición, fotografiarla en el momento del eclipse de esas estrellitas que aparecían cerca del Sol y comparar las mismas estrellas cuando el Sol no les pasa por delante. Entonces, ¿qué debería pasar? La luz de la estrella viene viajando de muy lejos, pasa cerca del Sol y tuerce su camino. Si el Sol no está, sigue en línea recta. Porque la gravedad del Sol la atrae. Exactamente, porque la gravedad del Sol la atrae, o como desde el punto de vista relativista, el Sol deforma el espacio en torno a sí mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, la luz lo que hace es venir y de repente entrar como en un pozo o en una curvatura en ese tejido y cambia de dirección, ¿no? Lo podemos ver de las dos maneras. Y eso se corroboró exactamente cuando van a chequear. Van a dos lugares porque básicamente podía estar nublado, ¿no? En uno de ellos. Claro. Que es algo muy típico. Cuando organizás un eclipse o algo Sí, que sí, sí. pasa pocas veces, tenés que jugar a dos puntas, ¿no? Bueno, las dos expediciones salieron muy bien y cuando van en definitiva, a revisar los resultados, les da una cuestión numérica, 1.2 de arco, algo un poco técnico, pero les da muy, muy bien, ¿no? O sea que Einstein en esa la había pegado y esa fue una de las predicciones más impresionantes de la teoría de la relatividad, que es que la luz se tuerce su trayectoria al pasar cerca de un cuerpo masivo, ¿no? Hay casos más extremos en la naturaleza que son los agujeros negros, donde directamente el cuerpo es tan masivo que no deja escapar absolutamente nada. No es el caso del Sol. Otra cosa que sucedía, de esas cosas increíbles de la física, que terminan sucediendo y que intuitivamente uno piensa que no y que demostraba este profesor en el experimento, es que ponía el Sol, digamos, ese peso, esa masa en el medio de este círculo elástico y decía, "Ay, pero ¿por qué todos los planetas orbitan en el mismo sentido?", dice el Claro. tipo, ¿no? Y tiraba muchas bolitas, todas, unas para un sentido y otra en otra, y las que quedaban al final quedaban girando para el mismo sentido. Decía, y porque naturalmente la física hace que Claro. queden las que están yendo mejor y van para un lado y las otras se Exactamente. Es una descartan. especie de selección natural en vez de darwinista de la física, Es ¿no? increíble eso. Y además hay otra razón, que es que el sistema solar cuando se forma, básicamente es una gran nube de gas y polvo, ¿no? El Sol se forma primero y alrededor del Sol queda como un disco grueso de desechos que sigue girando en un sentido determinado. Entonces todas las cosas que se van a formar a partir de ese disco de desechos, que son los planetas fundamentalmente, van a heredar el movimiento de la materia prima que les dio origen, Ujú. ¿no? Si nosotros empezamos a hacer girar todo esto que nos rodea y después hacemos que esas partes se junten, esas partes van a seguir manteniendo el sentido de giro original que el mismo disco primigenio, ¿no? Claro. Se van acomodando naturalmente. No es algo, digamos, milagroso, es algo que eso no es. Es así. Exacto. Claro. Es ley de la física. Es ley de la Es física. ley. Y ahora la actividad del Sol, ¿cómo está? Estamos transitando hacia un camino de mínima actividad solar importante. Los últimos 3 máximos solares vienen en declive, es decir, los últimos máximos solares son cada vez más pobres. Claro. Hay una predicción tentativa, solo tentativa, por eso la presentamos de esa manera, que habla de un enfriamiento importante de la Tierra hacia 2040, Ajá. que será de acá a 2 máximos más, ¿no? Porque generalmente cuando tenés 3 ciclos máximos en pico, en caída, se va hacia eso. Y esto va a contramano del calentamiento global, es muy loco. Claro. Estamos hablando de un calentamiento global que en buena medida, como vos bien decías, está motorizado por la actividad industrial humana, y la humana en general, y el Sol capaz que va a contramano y compensa eso. Y capaz peor todavía.
Ujú. Así que tal vez hacia 2040 tengamos algo parecido a lo que pasó en la última edad de hielo, ¿no? La pequeña edad de hielo en realidad, Sí. y enfriamientos globales en muchos lugares, bueno, globales, ¿no? Pero bueno, te decía, esos No se lo son digamos, modelos. no hay que decirle a Trump porque se lo lleva a su No, favor. claro, si él porque- dice que el calentamiento global no existe, imagínate, le Claro, darías... si dice, sí, total se va a enfriar en 2040, aquí no nos preocupemos ahora, total después Exactamente. lo va a regular. Y también habla de, no- sí, toda la actividad industrial y todo lo que hacemos puede ser perjudicial, pero con que el universo ni siquiera tosa, con que el universo haga, ya está, nos puede volar de la faz de la Tierra Eso es muy en 2 interesante. segundos. Eso es muy interesante. Yo creo que a veces nos preguntan por qué hay que estudiar astronomía, ¿no? ¿Por qué hay que estudiar ciencias naturales? A veces parece que la persona que dirige su mirada al cielo está escapa a los temas terrestres, ¿no? Claro. Como que está delirando, volando. No, mirar el cielo es la mejor manera de tener los pies sobre la tierra, porque entendés el contexto del cual formas parte, en espacio y en tiempo. Primero porque te ubicás espacialmente, ¿no? Te ubicás temporalmente. Sabés que tu vida es un siglo más o menos que te toca en una historia de 15.000 millones de años. Básicamente eso trasladado a un año calendario es un parpadeo. La persona vive un parpadeo en un año. Un parpadeo es un décimo de segundo. Sí. Eso es lo que te toca vivir en la historia del universo. En un año un parpadeo. Es lo que se llama el año Sagan, ¿no? Pero justamente también entendés las amenazas del cielo, no los delirios de que los planetas dañan a la gente, no, eso no. Cosas mucho más profundas, como que te pueda caer un asteroide, pasó un montón de veces. Ujú. Un asteroide grande puede acabar con buena parte de la vida en la Tierra, pasó 5 o 6 veces ya, la última con los dinosaurios. Sí. Si el Sol tuviese una erupción descomunal, y también podríamos estar en serios problemas. Por suerte el Sol es una estrella estable. Pero estudiando otras estrellas que no son estables, uno puede entender que esas cosas pasan. Hay sistemas planetarios, hay exoplanetas, que son los planetas que no tienen nada que ver con el sistema solar, donde la vida sería completamente imposible, porque sus estrellas cada tanto tienen una erupción que arrasa con gas ionizado, muy caliente, todo, ¿no? Y además, las cosas son estables hasta que dejan de ser estables. Exactamente. Porque hay miles de cosas que fueron Exactamente. estables hasta que en un momento, bueno, dejaron de ser estables y puede ser mañana. Y eso sumado a la misma conducta de la Tierra, ¿no? La Tierra tiene una serie de comportamientos geológicos que son a veces devastadores, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, que ya sabemos las cosas que hacen, ¿no? Sí, claro. Y además es interesante también entender que ese tipo de fenómenos nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Uno no puede frenar un terremoto, de hecho ni siquiera se puede predecir puntualmente cuándo va a ocurrir un terremoto. Entonces también la astronomía y las ciencias naturales te enseñan una actitud no de resignación pasiva, pero entender que hay límites. Una comprensión holística de todo. Exactamente. Y también te enseña a tomar las cosas de otra manera, ¿no? Como que hay cosas que no podés hacer. Y no te encapriches, no te enojes, no las podés, escapan a tu voluntad. Entonces también te serena un poco, ¿no? Te templa, ¿no? Ujú. Te ayuda un poco a ver las cosas de otra manera. Sí, sí, sí. Porque todos pensamos que estamos en condiciones de cambiar las cosas y de que todas las decisiones que nosotros tomemos son las que determinan nuestra vida. Y muchas veces no es a nivel de otra persona que decide por nosotros o del universo, que un día puede tomar una decisión que diga, bueno, listo, de acá se acabó todo, empezamos de vuelta. Sí, sí, de hecho la historia de la vida en la Tierra te demuestra, ¿no? Esos recambios Sí. de especies que van y vienen. Ninguna Sí. especie tiene garantizada la permanencia en la Tierra. Hablemos de otra de las historias de Crónicas del Cielo y la Tierra, que es la historia del Titanic, Uf. en donde los astros y los cielos tuvieron algo que ver también. La historia de Titanic, que en el libro lo que contamos, claro, parece una historia tan contada, ¿no? Ya sabe, la película, una más taquillera de la historia es un clásico, es una de las tragedias más resonantes de la historia de la humanidad, justamente. Pero cuando empezamos a explorar esa noche, ese abril del año 1912, empezamos a encontrar que la astronomía tuvo que ver, la astronomía, ¿sí? La ciencia. Cuando uno empieza a repasar, hay una cosa que es fundamental en el hundimiento del Titanic, que es lo que dicen, lo que contaban las crónicas de algunos sobrevivientes, de algunos marinos. Cuando se recapitula todo el hundimiento, esa noche terrible, se dice, en primer lugar, esa noche no hubo luna. Claro. La luna salió a las 5 de la mañana, en fase casi nueva. Si la luna hubiese estado presente esa noche, el mar hubiese sido iluminado. El iceberg que impactó contra el Titanic se hubiera visto entre 4 y 6 veces antes, en distancia. Hubiesen tenido tiempo de maniobrar con más tranquilidad. Eso fundamentalmente. Después, Importantísimo, además, nosotros no le damos importancia si hay luna o no hay luna, No. porque está la lámpara de la calle.
básicamente, cuando Los salimos. sobrevivientes del Titanic dicen que era una noche oscura, tan profundamente oscura, que las estrellas se veían reflejadas en el mar estaba llano, estaba planchado. Ese es otro factor. Si hubiese habido más oleaje, hubiese pegado más contra el iceberg, que estaba lejos, hubiesen escuchado el golpe de las olas contra el iceberg antes. Claro. Y no escuchaban nada. Cuando el iceberg ya lo tienen a la vista, encima se habían olvidado los binoculares en una escala de un puerto anterior, los vigías. Sí. Así que ni siquiera tenían los binoculares. Eso no tiene nada que ver con la astronomía, ¿no? No, Es una bueno. distracción humana. Pero también se sabe que varios meses antes había habido una alineación entre la Tierra, el Sol y la Luna muy particular que había generado un nivel de mareas bastante alto. Y eso parece que jugó con el desprendimiento de mayor cantidad de icebergs en toda la zona. O sea, esa zona era un campo minado de icebergs que se habían ido desprendiendo en los meses previos por un juego de marea gravitatoria inducido por el Sol y por la Luna. Eso es física, no es magia ni nada de eso. Así que hubo una serie de elementos, ¿no? Otra cosa muy impresionante es que los que estaban en los botes, esperando que alguien los vaya a rescatar, veían luces que asomaban del horizonte y se ilusionaban que eran barcos. Y muchas veces eran luces como el planeta Marte o una estrella muy brillante que se llama Arturo, Ajá. u otras, ¿no? Vos ves una luz colorada en el horizonte y decías, ahí viene un barco. Y se escondía o subía. Una estrella que se escondía, un astro que subía. Hubo muchas de esas falsas expectativas, ¿no? Hasta que finalmente después los van a rescatar a los sobrevivientes, ¿no? Pero fue una noche astronómica y fundamentalmente esto de la ausencia de la luna, ¿no? Que fue crítico. Sí, claro. En una noche en un descampado te das cuenta, lo importante es que haya algo de luz de luna contra la nada misma, que es la oscuridad total. Exacto. Y vos sabés que paradójicamente en astronomía las noches de luna son las peores. Porque cuando uno quiere mirar el cielo en profundidad, la luz de la luna molesta. Claro, a menos que quieras ver la luna. A menos que quiera ver la luna. Entonces, generalmente, cuando uno programa una observación astronómica de cielo profundo, se llama cuando querés ver galaxias, nebulosas, cosas distantes y pálidas, la luna es como ese farol que yo tengo ahí arriba. Te encandila, te molesta, te baña el cielo de luz y es como un velo, ¿no? Claro. Entonces, generalmente los observadores del cielo nos molesta mucho la luna. En ciertos casos. Cuando hay un eclipse o queremos verla como vos decís, Claro. es muy bienvenida. Y bueno, hace algunos días se cumplió los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Estaba charlando muy informalmente con... Bueno, siempre está la teoría del complot, ¿no? Acerca de si llegó realmente o no. Yo creo que llegó. Ahora también me resulta muy extraño que cualquier meteorito que entra a la Tierra se desintegra por el calor y hayamos logrado hacer entrar a un cohete y que no se desintegre. Sí. Eso un poco me llama la atención. Es muy buena esa observación. Esa no la había escuchado. Pero bueno, suponemos que le encontraron la vuelta. No, mira, sobre el tema de los viajes a la Luna, nosotros siempre hacemos la diferenciación, que es bastante necesaria, creo, ¿no? Entre creer y saber. Y a veces apelamos a la matemática. Vos podés creer que 4 más 4 es 7. Yo creo que es 7, Sí. pero yo sé que es 8. ¿Por qué? Porque lo estudié. Entonces, en cada caso, lo que hay que hacer es apelar a los especialistas, ¿no? Si yo hablase con un técnico, los que acá nos rodean, de electricidad o cómo se ponen las luces, no tengo la más pálida idea. Entonces yo no voy a decir, yo creo que esa luz se pone ahí. Yo los voy a dejar a ellos que son los que saben dónde poner la luz. Entonces, en el caso de los viajes a la Luna, generalmente lo que tratamos de evitar es esto de yo creo que no fueron. Claro. Vos sabés que no. Y ahí, ¿En qué te basás? Solamente en qué dudás, ¿Y en qué en te tu basás? duda. Y ahí vamos a los hechos. Los hechos son, como dice el último hombre que pisó la Luna, que hubo 6 viajes a la Luna, eso también es importante, ¿no? No hubo 1, hubo 6, porque se suele decir, bueno, fueron una vez, ¿por qué no volvieron más? Claro. Volvieron 5 veces. Ya la mayor parte de la gente que objeta el primer viaje eso no lo sabe. Después... Eso como los tierraplanistas, ¿no? Que bueno, No quisiera son todas hablar de cuestiones de fe, de una fe un poco tonta, sí, pero fe. sí, pero aparte ahí ya nos metemos con una serie de creencias que pasan de ser de unos grupos loquitos a ser peligrosas, pues son los mismos que son los antivacunas. Sí, claro. Hay toda una corriente que es anticiencia en esta época, ¿no? Que prolifera en YouTube y en otros soportes porque obviamente no tiene entrada en el sistema educativo. Pero volviendo a los viajes a la Luna, que fueron 6, el último de los astronautas, Eugene Cernan, el hombre número 12 que caminó en la Luna, dice, o decía, que la verdad no necesita ser defendida. Y se basa en los hechos.
Hay 380 kilos de rocas lunares que trajeron los 6 viajes a la Luna. Algunos están acá nomás en el planetario. Y esos cientos de kilos de rocas lunares han sido estudiados por 90, 100 países del mundo por geólogos profesionales que reconocen que esas piedras no son de la Tierra. Además hay aparatos que en la Luna funcionan hoy en día que alguien los fue a dejar. Hay espejos, 4, que todavía se utilizan, incluso los chinos, apuntando un láser a los lugares donde los astronautas dejaron los espejos, el haz de luz va y viene. Eso se hace una vez por semana, para medir la distancia a la Luna con precisión de milímetros. Y hay naves espaciales que han fotografiado todos los lugares de alunizaje, que están ahora dando vueltas. Sí. Y están los rusos, que eran la principal competencia y los más deseosos de que todo fuera mentira. Nosotros hemos hablado personalmente con cosmonautas rusos de la era de oro de ellos, y son los primeros que te dicen, ¿quién puede dudar que fueron? A nuestro pesar. Claro. Gracias, Mariano. Al contrario, Un un placer. gusto.